hay que prácticamente tenerlas grabadas pues de memoria. A igual a BH más TH cuadrado, P igual a B más 2H por la raíz de 1 más T cuadrado. Sin embargo, cuando nosotros queremos tener un canal totalmente descrito, tendríamos que ver cuántas características del canal tenemos que conocer para que efectivamente el canal quede totalmente descrito desde el punto de vista hidráulico. Entonces, lo que se requiere, como lo vamos a apreciar acá, es conocer 6 variables. Requerimos conocer 6 variables, que son ¿cuáles? El caudal que circula, la pendiente longitudinal del canal, la rugosidad que depende del material, que podría ser la rugosidad de Manning N o la rugosidad absoluta, que normalmente se expresa como K y que tiene unidades de longitud, ¿no? Pero digamos la rugosidad N o la rugosidad absoluta K, pero de cualquier manera la rugosidad característica que de alguna manera expresa cuál es el nivel de aspereza que tiene la superficie del canal de acuerdo al material que lo conforma. Entonces, esas son 3 características: caudal, pendiente y rugosidad. Pero aparte necesito las 3 de la geometría: el ancho en la base, el talud y el tirante, ¿no? Entonces estoy hablando de 6 características. O sea, si de un canal yo conozco Q, conozco S, conozco N, conozco B, conozco H y conozco T, el canal está totalmente descrito. Ahora, cuando hablamos de cálculo hidráulico en canales, ¿a qué nos referimos? A que normalmente vamos a conocer de estas 5 características y la otra la vamos a querer determinar a partir de alguna de las fórmulas que permite analizar o estudiar el flujo permanente y uniforme en canales. Entonces, las fórmulas que vamos a ver, como va a ser la fórmula de Manning o la fórmula de Chessy o la fórmula de Darcy-Weisbach llevada a canales, son fórmulas que yo puedo utilizar cualquiera de ellas y que habida cuenta que yo conozca 5 de las características del canal, con alguna de esas fórmulas yo podré encontrar la 6ª característica, ¿no? Entonces la fórmula de Manning o la de Chessy o la de Darcy-Weisbach, que son las más usuales, lo que habrán de resolver es una variable de las 6 que caracterizan al canal. Entonces, por ejemplo, si yo conozco del canal el caudal, la pendiente, la rugosidad, el ancho en la base y el talud, con la fórmula de Manning podré encontrar, por ejemplo, el tirante. Pero si conozco más bien la geometría, conozco el ancho, conozco el talud, conozco el tirante, conozco la pendiente y conozco la rugosidad, con la fórmula de Manning podré encontrar el caudal, ¿no? Entonces, las fórmulas me permitirán encontrar una de las 6 variables, habida cuenta que las otras 5 las conozcamos. Ahora, ¿qué nos dicen estas fórmulas? Bueno, no vamos a ir a los fundamentos de cada una de las fórmulas que se podría revisar en la literatura, sino vamos a presentar simplemente las relaciones que se utilizan, entendiéndose que estas fórmulas son validadas, que son confiables y que, bueno, se utilizan pues por décadas, ¿no? La fórmula de Manning, por ejemplo, se expresa tal como se indica en esta figura o en esta lámina, ¿no? Dice B es igual a R a la 2/3 por S a la 1/2 entre N. B, la velocidad media de flujo, R, el radio hidráulico, S, la pendiente del canal y N, la rugosidad. ¿Quién es el radio hidráulico? El radio hidráulico es área mojada entre perímetro mojado, o sea, el área ocupada por el agua dividido entre el contorno del canal que está en contacto con el agua, perímetro mojado. Bien, S la pendiente longitudinal y N el coeficiente de rugosidad que normalmente se obtiene de tablas, podríamos verlo. Por ejemplo, acá tienen alguna tabla simple, pero que nos permite ver, por ejemplo, cuál es el valor de N para diferentes materiales. Ahora, si bien la fórmula original es esta, yo diría que no es la más empleada, porque normalmente cuando estudiamos un canal, más lo que vamos a manejar es el caudal que el canal descarga. Entonces nos interesaría conocer una fórmula equivalente en términos del caudal.
Entonces, ¿qué habría que decir? Habría que simplemente reconocer que la velocidad no es sino caudal entre área, ¿no? Porque caudal es velocidad por área, o si se quiere, velocidad es caudal entre área. Y reconocer lo que se ha definido, que radio hidráulica es área entre perímetros. Entonces, si yo reemplazo B en la fórmula que tenemos acá, reemplazo B por Q sobre A y reemplazo R por A sobre P, arribo a esa siguiente relación que es normalmente la relación más utilizada, que es la fórmula de Manning en términos del caudal. Q es igual a la 5 tercios por S a la 1 medio entre P a la 2 tercios por N. A el área mojada, S la pendiente, P el perímetro mojado, N la rugosidad. ¿Ya? Bueno, esa es entonces la fórmula de Manning. Ahora, luego de esto, lo que tendríamos que ver es dos relaciones más que vamos a plantearlas antes de ver aplicaciones. Luego que habíamos presentado estas tres ecuaciones que son, como digo, Manning, Chessie, Darcy-Weisbach, lo que habremos de pasar será ver ya aplicaciones como para familiarizarnos un poquito con esto, trabajando un poco con el Excel y trabajando también con el software H-Canales. Entonces viene la fórmula de Chessie, que es una fórmula también empleada en el estudio del flujo en conductos abiertos, aunque a decir verdad se le utiliza más en problemas de hidráulica fluvial, o sea, en problemas de transporte de sedimentos, por ejemplo, en ríos, Chessie es bastante empleado. Pero para cálculos hidráulicos simples, para dimensionamiento de canales, más utilizada es Manning, ¿no? Pero de todas maneras es importante conocer la fórmula de Chessie. La fórmula de Chessie se basa en realidad en cuatro ecuaciones, no solamente en una fórmula que es la que tienen en pantalla, sino en cuatro relaciones que están encadenadas o concatenadas entre sí. Porque la primera fórmula que tenemos acá a la vista nos dice que B es igual a C por la raíz de RS. Bueno, B es la velocidad de flujo. C no sabemos quién es el llamado coeficiente de Chessie. Vamos a ver cómo se determina. R es el radio hidráulico y S es la pendiente del canal, que también ya hemos visto en la pendiente de la línea de energía. Ahora, ¿quién es C? C, coeficiente de Chessie, se obtiene más bien con la siguiente expresión. C se obtiene como 18 veces logaritmo de 12R entre K o KS, como quiera llamarse, más 0,3 delta. Bueno, R sabemos quién es el radio hidráulico. K o KS también sabemos quién es la rugosidad absoluta, que no es otra sino una medida de la aspereza de la superficie del canal, pero en unidades de longitud. Y KS se obtiene de tablas, ¿no? Por ejemplo, acá pueden ver algunos valores de KS en milímetros para diferentes materiales, ¿no? ¿Cuáles son los valores de K o KS en milímetros para diferentes materiales? Bueno, entonces KS ya lo tenemos, pero nos falta delta. Y delta es lo que se conoce como espesor de la subcapa laminar. Ahora, ¿cómo determinamos delta? Acá lo tiene. Delta se determina como 11,6 nu, ojo que no es B, no es V, sino nu, y nu no es sino la viscosidad cinemática del agua, que usualmente se trabaja con un valor estándar, un valor normal, que es 10 a la menos 6 metros al cuadrado sobre segundo, ¿no? Entonces es 11,6 nu entre B estrella, siendo B estrella conocida como la velocidad de corte. Entonces, como ven, delta depende de la viscosidad, que ya dijimos es 10 a la menos 6, y de la velocidad de corte. Ahora, ¿cómo calculo la velocidad de corte? Podríamos decir que la velocidad de corte se puede determinar y ahí habría que acudir a unas fórmulas que también se plantean en los textos de hidráulica fluvial. La velocidad de corte se define como la raíz del esfuerzo cortante entre la densidad. Pero el esfuerzo cortante a su vez se puede escribir como ρGRS, siendo ρ la densidad, que lo divido, repito, entre la densidad y lo que me queda es la raíz de GRS. Entonces la velocidad de corte será la raíz de GRS, ¿no? G la gravedad, R el radio hidráulico, S la pendiente del canal.
Entonces, por ejemplo, si en un caso práctico yo conociera la geometría del canal y quisiera saber qué caudal discurre, pues con la geometría conozco el área, conozco el perímetro, calculo el radio hidráulico. Se supone que tengo que conocer la pendiente del canal, entonces conociendo radio hidráulico y pendiente calculo la velocidad de corte. Con la velocidad de corte vengo a la fórmula de delta y cálculo delta. Teniendo el valor de delta, vengo a la fórmula que tienen en pantalla y como se supone conozco el material del canal, conozco K y el R ya lo habíamos visto antes, pues determino C. Y habiendo calculado C, vengo a esta fórmula y calculo B. Y si quiero saber cuál es el caudal, simplemente multiplico la velocidad por el área y tengo el caudal. Lógicamente voy a haber tenido que manejar cuatro fórmulas. Esta, que es la primera, la segunda, que es la del coeficiente HSI, la tercera, que es la del espesor de la subcapa laminar, y la cuarta, que es la de la velocidad de corte. Y eso sería la fórmula de HSI llevado a canales, ¿no? Es definitivamente más trabajosa que la fórmula de Manning, que es una relación única. Pero de todas maneras yo diría es importante conocer esta fórmula porque, como digo, tiene aplicaciones bastante significativas en problemas de hidráulica fluvial y de transporte de sedimentos. Que bueno, eso no lo vamos a ver en el curso, pero podría ser que si ustedes pues están orientados a la disciplina de hidráulica, en alguna oportunidad tengan que hacer cálculos de transporte de sedimentos. Bueno, pasamos entonces a lo que vendría a ser la tercera fórmula que vamos a estudiar llevada a canales, ¿no? Y sería la fórmula de Darcy-Weisbach. Pero ahí alguien, bueno, si alguno de ustedes, bueno, ha llevado, me imagino, la carrera de ingeniería civil y ha llevado un curso de mecánica de fluidos, sabrá que en el curso de mecánica de fluidos la fórmula de Darcy-Weisbach se presenta para el estudio del flujo en conductos a presión, o sea, para el flujo en tuberías, ¿no? Y cuando yo quiero calcular la pérdida en tuberías, en realidad hay dos fórmulas muy utilizadas, que son la fórmula de Darcy-Weisbach y la fórmula de Hazen-Williams. Y entonces alguien dirá, pero ¿cómo Darcy-Weisbach era para tuberías? No es para canales. Porque incluso la fórmula de Darcy-Weisbach dice lo siguiente. Dice que la pérdida yo la puedo expresar como F, coeficiente de pérdidas, por L entre D, donde D es el diámetro de la tubería a presión, y por B al cuadrado entre 2G. Entonces alguien diría, pero ¿cómo lo puedo adaptar esto al caso de canales? Entonces, sin embargo, ello es posible, porque ¿qué pasa? Primero, yo podría el L que está al lado derecho pasarlo dividiendo al lado izquierdo. Y si yo divido HF entre L, primero aparece S, que es la pendiente de la línea energía, que como ya hemos visto es igual a la pendiente del canal, porque la línea energía y la línea del fondo del canal son paralelas porque el flujo es uniforme. Entonces ahí ya apareció S. Ahora alguien diría, pero ¿y cómo trabajo con D si cuando hablo de un canal no tengo el diámetro? No hay un diámetro. El canal no es un conducto cerrado circular a presión, pues, ¿no? Entonces, sin embargo, acá, ¿qué cosa habría que recordar? Habría que recordar que si yo tengo un conducto circular con diámetro D, yo podría decir, bueno, el área de esa sección circular es pi d cuadrado entre 4. Y si el conducto circular está totalmente lleno, el perímetro mojado es todo el contorno del círculo, o sea, es pi por d. Entonces, si yo divido área entre perímetro, dividiría pues pi d cuadrado entre 4 entre pi por d. Y esa división me da d cuartos. Entonces yo podría decir que en el conducto circular lleno, el radio hidráulico es d cuartos. Entonces, si el radio hidráulico es d cuartos, yo podría decir, bueno, entonces d es igual a 4R. Entonces reemplazo D por 4R y con ello ya tengo la puerta abierta para poder utilizar la fórmula en canales porque R ya es una definición general de simplemente área entre perímetro. Entonces lo que se hace es esta fórmula modificarla, como digo, dividiendo L de HF teniendo S y reemplazando D por 4R. Pero por otro lado, en la fórmula del Darcy-Weisbach está F. Y el coeficiente de pérdidas usualmente se calcula con la fórmula de White-Kohlberg.
Y en la fórmula de White-Kohlberg nuevamente estamos en problemas, porque una vez más está D, pero nos diría, bueno, correcto, D lo escribo como 4R, como ya dijimos. Pero Reynolds también habría que ver quién es. Y en el caso de tuberías, Reynolds es velocidad por diámetro entre viscosidad cinemática. Entonces tendría que igualmente considerar que en lugar de D, trabajaré con 4R. Entonces, si hacemos esos reemplazos, reemplazamos D por 4R y en Reynolds también reemplazamos el diámetro por 4R. Y por otro lado, decimos nosotros que de esta ecuación podemos nosotros despejar F en función de las demás variables y reemplazarlo acá, a lo que finalmente arribamos es a esta ecuación. Y esta ecuación, que es el producto de la fusión de la fórmula de Darcy-Weisbach con la de White-Kohlberg, y adaptada para el caso de canales, constituye, como dice acá, la fórmula de Darcy-Weisbach para conductos abiertos, o sea, la fórmula de Darcy-Weisbach para canales, ¿no? En esta fórmula podemos ver que A es el área, G es la gravedad, R es el radio hidráulico, S es la pendiente, K es la rugosidad absoluta. Bueno, nu es la viscosidad cinemática, ya dijimos quién es R, G, S, o sea, ya lo tenemos todo. Entonces, esta sería la fórmula de Darcy-Weisbach aplicada a conductos abiertos, a canales. No es una fórmula muy empleada, pero de todas maneras es importante conocerla. Si tuviéramos que de alguna manera señalar cuál es la importancia de las fórmulas o el nivel de utilización, tendríamos que decir que la fórmula de Manning es la más utilizada, que en segundo lugar vendría la fórmula de Chezy, que en realidad, como ya se dijo, son 4 fórmulas, y en tercer lugar tendríamos la fórmula de Darcy-Weisbach, ¿no? Entonces tenemos 3 fórmulas, todas ellas perfectamente aplicables al estudio de canales. Entonces, bueno, con esto hemos terminado una primera parte de la teoría, o sea, hemos completado la presentación de estas fórmulas. Lo que tocaría es ver ejemplos, pero bueno, primero estamos casi cerca de las 8:30 y siempre lo que vamos a hacer es tomar un intermedio de unos 15 minutos a la mitad de la clase, o sea, podríamos tomar en este momento un break, pero antes de hacerlo, de todas maneras, quisiera tener poco el feedback de ustedes, ¿no? No sé si las fórmulas han quedado claras, se ha entendido, o si de repente alguien tiene alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud sobre bueno, sobre la presentación de estas fórmulas y su aplicación primaria, ¿no? Que como dijimos va a ser para poder encontrar una de las características del canal, siempre y cuando conozcamos las otras 5 características o variables que la determinan, ¿no? Luego iremos avanzando y evidentemente las cosas habrán de ir cambiando y habremos de indagar más y habremos de llegar al punto en el cual el canal se tenga que diseñar y la información que se proporcione probablemente sea mínima. Pero lo primero que estamos viendo es el cálculo simple, el cálculo hidráulico simple de canales mediante las fórmulas de flujo permanente y uniforme. Que bueno, vamos a ver algunos ejemplos luego, pero antes de ver ejemplos, no sé si hay alguna consulta. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, esta presentación no la tienen ustedes, entonces creo que sería importante compartirla. Vamos a dejar de compartir, vamos a cerrar el PPT por un momento para poder compartirlo con ustedes y vamos a compartirlo a través del chat. La idea es que tengan ustedes el material como para poder desarrollar las aplicaciones, ¿no? Entonces, un instante, vamos a ver. Vamos a ver la carpeta correspondiente, es hidráulica de canales. Estamos en flujo permanente y vamos a cargar la presentación. Flujo permanente y diseño de canales. Bien. Bueno, estamos acá compartiendo a través del chat el PPT que hemos revisado. Lo pueden pues descargar, tenerlo a la mano, porque esto será importante para la resolución de problemas, ¿no? Ahora, una cosa que también podrían hacer en el break, de repente pueden aprovechar este tiempo,
sería, bueno, aparte de tomar un café, pero sería instalar el software H-Canales. H-Canales. Entonces, sería deseable que tuvieran instalado en su laptop el software H-Canales, ¿ya? Que es lo que vamos a utilizar en esta primera parte, aparte del Excel, ¿no? Pero poder manejar este programa, que es un programa bastante sencillo, pero que permite resolver, bueno, diversas aplicaciones prácticas simples, ¿no? Vinculadas al estudio de canales. Incluso luego algo que sería muy interesante es que ya manejado esto a nivel operativo, como lo vamos a ver, ustedes pudieran desarrollar macros en Excel para poder hacer los cálculos automáticamente. Incluso acá se podrían auxiliar de la inteligencia artificial, de la IA. Y dentro de la IA hay un aplicativo que es Claude, que si ustedes ingresan ahí podrán ver que Cloud les puede generar los macros, o sea, ustedes ya no tendrían que saber pues el BBU, el BBA, el Visual Basic del Excel, sino que Cloud lo genera para ustedes el macro o la macro. Entonces eso sería interesante que ustedes también avanzaran a ese nivel, ¿no? O sea, no solamente quedarnos en un manejo operativo, como lo vamos a ver nosotros acá con un Excel operativo, sino ya llevar a un nivel de programación, ¿no? Y con eso, evidentemente, tendrían recursos disponibles para su trabajo práctico, para su quehacer cotidiano, para su trabajo, si es que ustedes están involucrados en obras hidráulicas y en el diseño, pues, de diversas estructuras, obras hidráulicas, ¿no? Entonces eso sería interesante. Nosotros vamos a ver de usar H-canales y vamos a utilizar también, como digo, el Excel a un nivel operativo, pero sería interesante que ustedes incursionaran en sacarle el provecho a la IA. Con la IA actualmente se pueden hacer muchas cosas y entre ellas, como digo, podrían ver de descargar o suscribirse a Cloud y ver pues, cuál es toda la funcionalidad que Cloud genera, ¿no? Y bueno, así como eso, hay muchas otras aplicaciones basadas en inteligencia artificial que actualmente desarrollan pues múltiples cosas, ¿no? Entonces las cosas están cambiando, el nivel de conocimiento ahora es otro, ya no estamos pues en lo que ocurría hace 30 o 40 años atrás, cuando incluso el acceso a la información era muy limitado, ¿no? Más bien ahora lo que hay exceso de recursos disponibles que seguramente nos falta el tiempo para poder familiarizarnos con todos ellos, ¿no? Bueno, si no hay ninguna consulta, tomaríamos un break, pero si por ahí hay alguna consulta antes del break, por favor no tengan ningún reparo en consultar o preguntar lo que estimen conveniente. ¿No hay preguntas? Ingeniero, disculpe, en un inicio estaba hablando de que en un canal de flujo uniforme se tiene equilibrio de fuerzas, Ujú. ¿verdad? Entonces, en este curso también se va a tocar el tema del gráfico de fuerza específica. Lo que vamos a trabajar son con dos curvas, la curva de energía específica que relaciona energía específica con tirante y la curva de descarga que relaciona caudal con tirante, ¿no? Eso es lo que vamos a ver de trabajar justamente en el siguiente capítulo, ¿no? En el capítulo de energía específica. Eso es lo que vamos a utilizar o desarrollar. Ya, doctor, gracias. Ujú. Muy bien. Bueno, esto, bueno, paramos un momento, pues, como para tomar un pequeño refrigerio y estaríamos continuando en 15 minutos. Permiso entonces. Al regreso no se Recording olviden, por favor, stopped. del H canales. Puede haber tanta pobreza, tanta miseria.
Los minutos de intermedio. Vamos a ver de proseguir. Eh, Se les había solicitado que tuvieran instalado el programa H Canales, porque bueno, Recording vamos a in tratar progress. de utilizarlo dentro del manejo de algunas de las aplicaciones que vamos a tratar. Pero bueno, en primer lugar habremos de ver algunos ejemplos, algún ejemplo pues con el manejo de estas tres relaciones haciendo uso del Excel, ¿no? Entonces, permítanme un ratito compartir con ustedes un ejemplo. Bien. Ok, bueno, vamos ahora sí a compartir el ejemplo. Ya lo tenemos a la mano. Un segundito. Compartimos toda la pantalla, compartir. Bueno, el ejemplo dice lo siguiente, ¿no? Se tiene un canal de 2 metros de ancho en la base y taludes 1 en 1. La rugosidad de la superficie es n igual a 0,014, pues se trata de un canal revestido en concreto. Se dice luego, este canal debe conducir un caudal de 12 metros cúbicos por segundo. Si la pendiente longitudinal del canal es 1 por 1000, determinar el tirante normal de flujo. Bueno, este es un primer problema sobre cálculo hidráulico de canales, ¿no? Donde, como ustedes pueden apreciar, conocemos 5 características. Conocemos el ancho, conocemos los taludes, conocemos la rugosidad, conocemos el caudal que hay que conducir y conocemos la pendiente.
¿Qué nos falta? Nos falta determinar el tirante. Como nos dan el n de Manning, la idea sería en primer lugar resolverlo mediante la fórmula de Manning, ¿no? Entonces eso es lo que les pediría ver de efectuar, ¿no? Traten de ver de resolver este problema mediante la aplicación de Manning. Primero lo vamos a ver con la ayuda del Excel y luego más bien lo habríamos de ya de resolver con la aplicación de H canales, ¿no? Pero primero traten de verlo pues unos minutos, son las 8:49. Creo que unos 7, 8 minutos sería más que suficiente para que traten de resolver el problema. Y entonces, traten por favor de verlo en los siguientes minutos. Si alguien llega al resultado, lo puede compartir a través del chat o lo puede compartir pues a través del micro. Conocemos el ancho, que vale 2. Conocemos los taludes, que son 1 en 1. Conocemos la rugosidad, que es 0.014, porque se supone que es un canal revestido en concreto. Conocemos el caudal, que es 12 cubos. Y conocemos la pendiente, que es 1/1000. Esa es una pendiente pequeña, ¿no? El canal. Traten, por favor, de verlo. Bueno, a ver, Isaac ya nos está dando el resultado. Nos dice que es 1,60 m. No sé, Isaac, cómo es que ha podido resolverlo, haciendo uso del Excel o mediante el empleo de H canales. Utilizado el H canales. Ah, ok. Pero sería bueno de todas maneras tratar de hacerlo con Excel también, ¿no? Porque muchas veces, claro, el H canales nos permite resolver algunos casos, particularmente este, por ejemplo, pero van a haber algunas situaciones en las cuales lastimosamente el H canales no nos va a poder servir. Entonces siempre es bueno de repente ver por qué otro método alternativo sin uso de software, sino con los recursos que son disponibles siempre, como es el Excel, podríamos tratar de verlo, ¿no? Sí, también puedo aplicar el solver de Excel para el Eh, tirante. Más que solver, búsqueda de objetivo, creo, ¿no? Ya, ok, Eh, gracias. sí, porque claro, ahí hay un pequeño detalle, ¿no? Y es que si ustedes se dan cuenta, me piden el tirante, pero el tirante en realidad yo lo requiero para todo, ¿no? Porque con el tirante calculo el área, con el tirante el perímetro, con el tirante el radio hidráulico, con el tirante al final lo necesito para poder determinar el caudal y el tirante no lo conozco. Entonces, si lo trato de resolver algebraicamente, tendría que poner el área en términos del tirante H como incógnita, tendría que poner el perímetro en función de H como incógnita y me sale una ecuación media, media fea. Entonces, mejor ahí el procedimiento es un procedimiento numérico, ¿no? Y sería un procedimiento numérico más o menos como se detalla por acá, porque dice, ¿no?
Procedimiento: asumir el tirante, que es lo que quiero hallar. Asumido el tirante, hallar el área. Luego hallar el perímetro mojado, porque conozco todo, conozco B, conozco, bueno, el H lo he asumido y conozco T. Y luego ir a la fórmula de Manning, que la tienen ahí al costado, y calcular Q. Entonces, si el Q calculado justamente coincide con el de diseño, el H asumido será el correcto. Y si no, habría que repetir el proceso. Como dice acá, verificar si el Q calculado coincide con el caudal de diseño, que es 12, y si no, asumir otro H y repetir el proceso, ¿no? Entonces, asumir otro H, acá vamos a ponerle de todas maneras comillas, ¿no? Bien. Acá tenemos los datos: Q12, pendiente 1 por 1000, rugosidad 0,14, ancho en la base 2, talud 1. Bueno, vamos a verlo porque ya lo resolvió incluso por acá el amigo Isaac. Entonces, yo no sé cuánto vale H, pero podría asumir un valor cualquiera. Digamos que yo asumo que el H va a valer 1 metro. Pero si yo asumo un H de 1 metro, con eso, y ahí tienen al costado, calculo el área. Al costado está la fórmula, ¿no? Calculo el área. ¿El área qué sería? Sería B por H más T por H al cuadrado, ¿no? B está en la celda B10, H es lo que he asumido, T está en la celda B11 y H al cuadrado. Calculo de la misma manera el perímetro mojado, con la fórmula respectiva: B más 2 veces H por la raíz de 1 más T cuadrado. Y voy a la fórmula de Manning y calculo el caudal. Caudal sería área a las 5 tercios por la raíz de la pendiente, que está en la celda B8, dividido entre el perímetro a las 2 tercios, que está en la celda B16, y multiplicado por n, que está en la celda B9. Pero el caudal que obtengo es 4,93,4. Y ese no es el caudal, pues no, el caudal es 12. Entonces quiere decir que el H que he asumido no es correcto. Entonces podría tantear con otro valor, pero lo puedo resolver muy fácilmente si me sitúo en el caudal. Y situándome en el caudal, voy a la pestaña Datos. Y en la pestaña Datos hago búsqueda donde dice Análisis de hipótesis. Buscar objetivo. ¿Qué objetivo busco? Que esa celda del caudal valga 12, porque el caudal de diseño es 12, para lo cual, ¿qué voy a cambiar? Voy a cambiar el valor de H. Le pongo aceptar y, como ven, el valor del tirante sale 1,62. 1,62. Podríamos ver algunas cosas más, ¿no? Podríamos ver algunas cosas más. Y esto de repente incluso... Esta zona que a esta hora de la noche está bastante Por álgida. acá creo que se está filtrando sonido. Les agradecería que cierren su micro, aquellos que lo tengan abierto. Bueno, acá incluso el problema tiene una segunda parte que, bueno, no le hemos solicitado, pero podríamos comentarla porque es bastante apropiada. Dice: si el canal proyectado no debe desbordarse aun cuando descargue un caudal 50% mayor al de diseño, se pide determinar el margen libre que debe proporcionarse al canal. Porque claro, nosotros hemos calculado un tirante de 1,60, pero la pregunta es: ¿cuál tendría que ser la altura física del canal? La altura física del canal no va a ser 1,60 porque el nivel del agua estaría al borde del canal. Tengo que darle una distancia de seguridad. Ese es el margen libre. Ahora, ese margen libre, como lo vamos a ver luego, hay varios criterios para poder establecerlo, pero uno es lo que acá se señala. Por ejemplo, que yo diga que si bien tengo un caudal de diseño de 12, yo quiero que el canal no se desborde aún cuando circulen 18. Entonces, eso quiere decir que tengo una cobertura más o menos amplia que me asegura que aun cuando yo haya estimado incorrectamente mi caudal de diseño y discurra un caudal mayor, aun cuando circule un caudal 50% mayor al de diseño, ese caudal va a quedar confinado al canal y el canal no se va a desbordar, ¿no?
Entonces, para eso, ¿qué habría que hacer? Pues simplemente lo mismo casi, encontrar cuál es el tirante correspondiente a ese caudal de 18. Entonces, asumo H, que lo tienen en la celda B25, con eso calculo el área, también calculo el perímetro, voy a Manning, calculo el caudal, y pueden ver ustedes que el caudal que se obtiene en este caso es 18 cuando el tirante es 1,96. 1,96,7, o sea, 1,97. Entonces, ¿eso qué querría decir? Que esa debería ser la altura física del canal, 1,96,7, porque eso me asegura que aun cuando el caudal sea de 18, el canal no se desborda. Entonces, si la altura física del canal es 1,96,7 y el tirante es 1,60, el margen libre será la diferencia. Y el margen libre sería la diferencia que viene a ser 36,5 centímetros. Y esos 36,5 centímetros respecto del tirante normal, que es 1,60, representa el 22,8% del tirante. Y es un porcentaje bastante adecuado, ¿no? Porque usualmente el margen libre fluctúa entre el 20 y 25% del tirante. Entonces estaríamos adoptando un margen libre más o menos aceptable. Incluso seguramente acá, a la hora que se diseñaba o se construyera el canal o se plantea ya los planos y el diseño definitivo, seguramente ese 1,97 m yo lo redondeé a 2 metros, ¿no? O sea, yo diga la altura del canal debe ser pues 2 metros, ¿no? Entonces sería un canal con 2 metros de ancho en la base, con taludes 1 en 1 y con una altura física de 2 metros, ¿no? Bueno, incluso luego se habla del régimen de flujo, pero de eso ya habremos de hablar más adelante. Entonces eso no lo vamos a incluir ahora. Más bien lo que sí podríamos ver es el mismo problema, pero con la ayuda de H canales. Entonces, bueno, vamos a ver H canales a menos que hasta aquí hay alguna pregunta. No sé si hay alguna consulta. Si no hay preguntas, permítanme ir a H canales. Vamos a abrir el programa. Creo que lo están viendo. H canales, ahí lo tenemos. ¿Qué es lo que queremos calcular? Queremos calcular un tirante. Entonces seleccionamos tirante normal. La sección es trapezoidal. Entonces tengo que ingresar los datos. El caudal vale 12, el ancho en la solera vale 2, el talud, bueno, acá lo llama Z, vale 1, la rugosidad es 0,014, 0,014 y la pendiente es 1 por 1000. Simplemente le pongo calcular y ven ustedes que el tirante sale 1,62. Lo mismo que hemos determinado, 1,62 con una velocidad de flujo de 2,08. La velocidad es simplemente caudal entre área, ¿no? Entonces la velocidad es 2,08. Entonces, bueno, esto que acabamos de ver lo podemos incluso recortar y copiar y ponerlo ahí en el Excel para que aprecien que tanto con el Excel como con H canales estamos obteniendo exactamente el mismo resultado. Copiamos esto, venimos al Excel, bueno, vamos a pegarlo por acá al costado y podemos apreciar que con el H canales determinamos exactamente lo mismo. Bueno, podríamos, sí, vamos a ponerlo acá al costado nomás. O incluso donde haya más espacio. Acá creo que hay más espacio arriba. Pues ahí lo tenemos. Bien, entonces lo ponemos por acá. Bueno, entonces aprecian que el resultado que se obtiene es exactamente igual, ¿no? Tirante de 1,60, velocidad de 2,08. Nosotros no sé si habíamos calculado la velocidad, creo que no, pero acá se tiene. Velocidad caudal entre área, caudal en la celda B17, área en la celda B15, divido, me sale 2,08. Lo mismo que me está dando H canales. H canales da también 2,08 de velocidad. Bueno, eso sería el problema resuelto por Mann. Ahora, este mismo problema vamos a tratar de plantearlo y de resolverlo, pero por Chessy. Entonces vamos a irnos a otra pestaña
donde acá vamos a plantear más bien Chessy, y pues acá tienen el enunciado, ¿no? Dice, nuevamente el canal es el mismo, no solamente que ahora ya no nos dan la rugosidad de Manning, sino nos dan la rugosidad absoluta correspondiente a un canal revestido en concreto, porque el canal es revestido en concreto. El N014 correspondía a canal revestido en concreto. Entonces ahora más bien decimos que la rugosidad es 0,8 milímetros, rugosidad absoluta, y bueno, todos los demás datos son los mismos, ¿no? El ancho del canal es el mismo, los taludes igual, uno en uno, la rugosidad, bueno, ya se dijo, es 0,8 milímetros, rugosidad absoluta, el caudal sigue siendo 12 y la pendiente 1 por 1000. Nuevamente se pide determinar cuál es el tirante, como se vio antes, pero ¿cómo determinar ese tirante? Con la fórmula de Chessy. Entonces, eso es lo que habría que ver de efectuar, ¿no? Entonces, incluso por acá pueden ver ustedes, se plantea el procedimiento, ¿no? Se plantea el procedimiento. Y el procedimiento sugerido es este. Procedimiento a seguir, asumir H, que es lo que quiero hallar, lo cual me permitirá calcular el área, calcular el perímetro, calcular el radio hidráulico. Con eso podría hallar la velocidad de corte. Con eso podré determinar la viscosidad, perdón, podré determinar el espesor de la subcapa laminar, para lo cual evidentemente requiero la viscosidad. Podré determinar el coeficiente de Chessy, podré calcular la velocidad y luego calcular el caudal. Pero todo parte de un H asumido. Entonces, ¿qué es lo que tengo que verificar? Verificar si el Q calculado coincide con el de diseño, y si no, tengo que repetir todo el proceso. Entonces, esto es lo que habría que hacer. Y que bueno, es lo que les pediría ver de efectuar, ¿no? En los siguientes minutos. Esto puede tomar un poquito más de tiempo porque ciertamente es más operativo, ¿no? Hay que trabajar con las 4 fórmulas que vimos. Velocidad de corte, espesor de subcapa laminar, coeficiente de Chessy y la fórmula de Chessy misma, ¿no? Acá vamos a, más bien, donde dice delta, vamos a reemplazarlo por la letra griega. Vamos a reemplazarlo acá por delta. Insertar símbolo. Vamos a colocar la letra delta. No sé si la tenemos por acá. No está. Vamos a buscar símbolo delta. ¿Qué más? Bueno, la viscosidad, recordemos que era nu, ¿no? Entonces vamos a también cambiar acá. Viscosidad, en lugar de viscosidad, vamos a poner la letra griega nu. Nu. ¿Está? Insertar. Insertar. 6.6 nu sobre B straight. Bien, entonces ahí tienen el procedimiento a seguir. La idea sería ajustarse a este planteamiento y ver a qué resultado llegamos. Entonces, unos minutos para que lo vean, pues son igualmente unos 7, 8 minutos, son las 9:07, 9:15 deberían tenerlo resuelto, ¿no? Con la fórmula, repito, de Chessy. Y luego será interesante ver el contraste, ¿no? Ver qué diferencia hay entre lo que me da Manning, lo que me da Chessy, lo que me da Darcy-Weisbach, para ver si hay una diferencia sustantiva o hay una diferencia pequeña. Recuerden que con Manning obtuvimos 1,60. Con Chessy se supone que si es una fórmula confiable no debería diferir mucho, ¿no? No debería ser no debería salir, por ejemplo, 1,20 o 1,80, ¿no? Debería estar alrededor del 1,60, poco más, poco menos, ¿no? Se supone que esta es una fórmula igualmente valedera. Bueno, traten por favor de verlo y a qué resultado arriban, ¿no?
Bien, correcto. Bueno, han transcurrido los minutos que dejamos para que traten de analizar el mismo caso, pero ahora por la fórmula de Chessy. No sé si hay alguna respuesta a la vista. ¿Alguien lo ha calculado? Lo que hay que seguir es el procedimiento indicado, ¿no? Asumimos un tirante, que es lo que al final de cuentas queremos determinar. Eso nos permite hallar el área, nos permite hallar el perímetro mojado, con eso vamos a tener el radio hidráulico, a su vez con ello determinamos la velocidad de corte, luego calculamos delta, calculamos C, B y con ello determinamos el caudal. Si el caudal calculado coincide con el de diseño, pues el tirante asumido sería el correcto. Y si no, se tiene que repetir el proceso. Bueno, creo que no hay respuestas porque no veo ningún comentario por acá. Ah, sí, por acá José Rodríguez dice 1,56. 1,56, 1,57. Bien, muchas gracias, José. Vamos a ver qué es lo que pasa. Veamos. Entonces, bueno, vamos a asumir, como con Manning obtuvimos 1,60, asumamos 1,60. Entonces, si asumimos 1,60, pueden ver acá ustedes el cálculo tal como se ha indicado, ¿no? Con el tirante, calculo el área, ahí está la fórmula del área. Calculo el perímetro mojado, está la fórmula del perímetro. Calculo el radio hidráulico, también está la fórmula del radio hidráulico. Calculo la velocidad de corte, calculo delta. Bueno, acá podríamos incluso de repente reemplazar visc, que es viscosidad, más bien reemplazarlo por la letra griega, ¿no? Ponemos nu, que es la viscosidad, insertar, cerrar. Y calculamos el coeficiente de Chessy, calculamos la velocidad y calculamos el caudal. Sin embargo, ven ustedes que el caudal que se obtiene es 12,64 y el caudal no es 12,64. No está lejos, pero el caudal es más bien 12. Entonces nos situamos en el caudal. Vamos a ir a la pestaña Datos, como ya se comentó. En Datos seleccionamos Análisis de hipótesis, Buscar objetivo. El objetivo que busco es que el caudal valga 12, para lo cual cambio el tirante. Cambio el tirante, el Excel lo calcula por mí y el valor que se obtiene es 1,557. 1,557 o 1,56. Bueno, si se dan cuenta, claro, no es exactamente igual a lo calculado por Manning, pero no hay una diferencia significativa, ¿no? Digamos que es de 1,56 a 1,60, hay solo 4 centímetros de diferencia, o sea, la diferencia de resultado es menor al 3%, ¿no? Para efectos prácticos es una diferencia totalmente aceptable, ¿no? Lo cual de alguna manera me estaría diciendo que Chessy es una fórmula adecuada, como también lo es Mann, ¿no? En el mismo problema nos faltaría ver con Darcy-Weisbach qué es lo que pasa con Darcy-Weisbach, ¿no? Entonces, bueno, pasaríamos a ver Darcy-Weisbach a menos que sobre este caso hay alguna consulta. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, pasamos a ver Darcy-Weisbach. Bueno, en el caso de Darcy-Weisbach, lo que tenemos que hacer uso es de la fórmula que ya habíamos visto en la teoría, que la tienen ahí en pantalla. Bueno, acá está. Vamos a reducir un poquito más para que se vea todo. Ahí está. Dice, ¿no? Se tiene lo mismo, un canal de 2 metros de ancho, taludes 1 en 1, la rugosidad siempre sigue siendo la rugosidad absoluta, porque con Darcy-Weisbach tengo que trabajar con la rugosidad absoluta, que igualmente es 0,8, la misma que hemos visto en Chessy. El caudal a conducir es 12, la pendiente es 1 por 1000, se pide nuevamente determinar lo mismo, el tirante normal. Entonces, los datos no cambian en absoluto. La fórmula es la que difiere, ¿no? La fórmula ahora es la que tenemos acá en pantalla. E incluso acá tienen ustedes el procedimiento, ¿no? El procedimiento nos dice asumir H, porque con ello calculo el área y el perímetro mojado y el radio hidráulico, que es lo que va a ir a la fórmula.
Con ello voy a la fórmula, calculo el caudal y verifico si el caudal calculado coincide con el de diseño. De no ser así, repito el proceso. Bueno, entonces lo que se les pediría es, pues, con los mismos datos, aplicar esta fórmula y ver qué es lo que sale. Entonces, bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a plantearlo ahí. Listo. Listo. Velocidades un poquito. Bueno, entonces ahí tienen la fórmula, los datos no han cambiado, tienen el procedimiento. Ese procedimiento se ha volcado en el cálculo que tienen en la parte inferior. Asumo H, con eso calculo el área, con eso calculo el perímetro mojado, con ello calculo radio hidráulico, conozco la viscosidad. Solamente que acá se ha añadido algo más, ¿no? Que ustedes ven, dice ahí se calcula lo que llama radical. Y radical no es otra cosa sino 30, la raíz de 32 GRS, que lo estamos calculando, ¿por qué lo calculamos primero? Porque como aparece dos veces, entonces para no tener que calcularlo dos veces, simplemente lo calculamos en la celda B23 y cuando en la celda B24 calculamos el caudal, simplemente llamamos el valor de B23 dos veces, ¿no? Porque aparece dos veces en la fórmula. Bueno, eso es lo que se ha hecho, entonces si pueden por favor replicarlo y determinar cuánto vale el tirante. Creo que unos 3, 4 minutos a lo más para que puedan ustedes determinarlo. Debería salir un valor muy similar a lo que hemos obtenido antes. Antes recuerdan que hemos obtenido 1,60 y 1,56. Entonces el valor que obtengamos ahora debería andar también por allí.
Bien, correcto. No sé si han resuelto el ejemplo. ¿Cuánto es lo que sale el tirante con la fórmula de Darcy-Weisbach? ¿Alguien tiene el resultado? Bueno, no hay mayores aportes. Vamos a verlo. A ver, por acá, sí creo que hay alguien que hace el comentario. Me dicen por acá 1,56. José nuevamente dice 1,56. Bueno, vamos a probar ese valor de 1,56. A ver si es verdad. Ponemos 1,56 y bueno, como se puede apreciar, con ello se calcula el área. Ahí está la fórmula. Se calcula el perímetro mojado, también ahí está la fórmula. Determinamos igualmente el radio hidráulico. Bueno, la viscosidad que interviene en la fórmula sabemos que es 10 a la menos 6. Calculamos el radical y por último el caudal. Como pueden apreciar, el caudal se aplica a la fórmula que estamos viendo, pues menos A por el radical por el logaritmo de K entre 14,8 R más 1,255 veces la viscosidad entre R por el radical. Y el Q sale 12,12. Casi, ¿no? Entonces, bueno, vamos a perfeccionarlo, nos situamos ahí, vamos a la pestaña Datos, Análisis de hipótesis, Buscar objetivo. Quiero que el caudal valga exactamente 12, para lo cual voy a ver cuál es el tirante. Y el tirante sale 1,552. 1,552. Entonces, como pueden apreciar, con Manning obtuvimos 1,60, 1,62. Con Chessy hemos obtenido 1,557 y con Darcy-Weisbach 1,552. O sea, resultados en verdad muy similares, ¿no? Como se comentó, la diferencia entre uno y otro no es mayor al 3%, ¿no? Entonces es un resultado o una diferencia o un margen de diferencia totalmente aceptable para este tipo de cálculos, ¿no? Bueno, eso completaría lo que corresponde pues al manejo básico de estas ecuaciones, ¿no? De la ecuación de Manning, de Chessy o de Darcy-Weisbach, con la idea de encontrar una de las variables que caracteriza el canal, habida cuenta que conocemos las otras. Como se ha visto, acá conocíamos el caudal, la pendiente, la rugosidad, el ancho en la base y el talud, y lo que determinamos fue el tirante. Entonces se supone que conozco 5 características, me falta solo la sexta, y esa la determino con las fórmulas que hemos considerado. Bueno, con eso terminamos el ejemplo. No sé si hay alguna pregunta, alguna cuestión aclaratoria, algo que no se haya comprendido. No sé si alguien tiene alguna consulta, por favor. Bueno, no hay preguntas. Dejamos el ejemplo entonces acá. Bueno, visto este ejemplo, más bien ahora vamos a volver a la presentación en la que estábamos. Creo que la hemos cerrado, me parece, sí, la cerramos para compartir. Y más bien vamos a avanzar un tanto más. Habíamos visto la fórmula de Darcy-Weisbach. Y más bien ahora vamos a pasar a ver otro tema. Vamos a ver algunos aspectos particulares, ¿no? Por ejemplo, acá se habla de lo que se denomina canales de rugosidad compuesta, que también ese caso puede ocurrir. Por ejemplo, ¿no? Vamos a decir que tuviéramos, se ilustra acá, aunque la gráfica no es tan bien lograda, pero creo que se entiende. Vamos a decir que tuviéramos un túnel con una sección tipo baúl, ¿no? Una sección tipo baúl que tiene paredes verticales, que tiene una bóveda dada por un arco circular y que tiene una base plana, normalmente incluso como se señala acá, constituida por una losa de concreto para poder facilitar la circulación de vehículos.
Esto, por ejemplo, puede ser un túnel, ¿no? Un túnel o una galería en caverna a través de la cual yo derive agua y haga que esta agua circule a pelo libre. Entonces, podría suceder, como muchas veces ocurre, que en las paredes y la bóveda sea excavada en roca, pero que la base sea una base plana, una base constituida por una losa de concreto. ¿Y eso para qué? Pues para facilitar la circulación de vehículos para labores de mantenimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿a qué me enfrento? Me enfrento a una situación en la que si yo tuviera que hacer el cálculo hidráulico respectivo, puedo observar que la base es de concreto con una rugosidad de 0.014, pero las paredes son excavadas en roca y la rugosidad de la roca es 0.040. Entonces acá vendría la pregunta, ¿y qué rugosidad utilizaré entonces a la hora de ir a la fórmula de Manning? Porque tengo dos rugosidades. Tengo la rugosidad correspondiente a la base, que es una losa de concreto, con un valor de n de 0.014, y tengo la rugosidad correspondiente a las paredes, que son excavadas en roca, con n 0.40. Entonces, ¿qué n considero, no? Y ahí podrían haber varias respuestas. Alguien podría decir, considero el valor mayor, considero el valor menor, considero el promedio, pero en realidad ninguna de esas respuestas es correcta. Lo que tendríamos que hacer es utilizar alguna de las relaciones disponibles para lo que se denomina, para el cálculo de lo que se denomina rugosidad equivalente. O sea, yo debería de trabajar con la rugosidad equivalente. Hay tres fórmulas: la fórmula de Horton y Einstein, la fórmula de Pavlovsky y la fórmula de Lotter, de las cuales la más utilizada es la de Horton y Einstein. Y en esta fórmula de Horton y Einstein pueden ver ustedes, por ejemplo, que dice la rugosidad equivalente es la sumatoria de PI por NI a la 3 medios entre P y ese resultado a la 2 tercios. ¿Quién es PI? PI no es sino la porción del perímetro mojado de la sección correspondiente al material de rugosidad NI, ¿no? Entonces, si yo tengo un iésimo material con una rugosidad NI, tendría que ver qué porción del perímetro mojado corresponde a ese material, y eso sería PI. Entonces, PI es la porción del perímetro mojado correspondiente al material con rugosidad NI. Y bueno, P es el perímetro mojado total, ¿no? Entonces, esta es la fórmula de Horton y Einstein, que es la más usada. Luego tienen la fórmula de Pavlovsky, como se dijo, que bueno, lo que difiere es básicamente en el exponente, que ya no es 3 medios y 2 tercios, sino es 2 y 1 medio. Y bueno, luego la fórmula de Lotter, pero como dije, la más utilizada es la primera, la de Horton y Einstein. Entonces podríamos volver a este esquema y de repente les diría, bueno, si por ejemplo el material 1 es la losa de concreto y el material 2 es la roca, ¿cuánto vale P1? No sé si me pueden decir cuánto vale P1 de acuerdo a lo que indica el gráfico. ¿Cuál sería el valor de P1? Entendiéndose que el material 1 es la losa de concreto cuya rugosidad N1 es 0.014. ¿Cuál será entonces el valor de P1? La porción del perímetro mojado correspondiente a al concreto. Será pues 3, ¿no? La medida de la base, tal como se indica. Bueno, por acá lo señala tanto José como Viviana. ¿Y cuánto sería el valor de P sub 2? Que sería la porción del perímetro mojado correspondiente a las paredes de roca. Pues habría de ser 2 por la pared del lado derecho y 2 por la pared del lado izquierdo. Entonces el valor de P sub 2 sería 4 y el perímetro mojado total sería 7. Entonces P valdría 7, P1 valdría 3, P2 valdría 4
N1 valdría 0,14, N2 valdría 0,40 y con eso habría que hacer el cálculo, ¿no? Entonces esa es la forma de cómo trabajar con, por ejemplo, casos como este. Entonces vamos a ver de proponer una situación práctica. Vamos a salirnos un momentito de acá, stop share, y vamos a abrir un caso para que lo analicen. Un ratito, esto lo cerramos porque ya lo hemos visto. Y vamos a ver lo siguiente. Ejemplo, determinación de rugosidad compuesta. Bien. Bueno, acá por ejemplo vamos a decir este caso, ¿no? Digamos que tuviéramos un túnel con base de 4 metros, tirante de agua como se indica 4,5, la base como ya se dijo de concreto N1 0,014, las paredes y la bóveda acabada en roca N2 0,040. Entonces, si seguimos los mismos lineamientos, diríamos pues P1 vale 4, P2 sería 4,5 más 4,5 sería 9, P valdría 13, N1 Ingeniero, no 0,14. está compartiendo. Ah, perdón, disculpen. Mil disculpas. Lo tenemos acá compartido. Bueno, lo que decíamos, ¿no? Una sección tipo baúl nuevamente, ancho en la base de 4, tirante de 4,5, como se indicó, losa de concreto en la base, pared y bóveda excavadas en roca. Tenemos los valores de N1 y N2. P1 valdría 4, P2 valdría 4,5 y 4,5. Las dos paredes serían 9, P valdría la suma 13, N1 0,14, N2 0,40. ¿Cuánto sería el DN equivalente? No sé si alguien me puede dar el valor. ¿Cuál sería el valor del N equivalente? Aplicando la fórmula de Horton y Einstein, que la tienen incluso en la parte inferior. No sé si alguien ya lo determinó. Habría que hacer la sumatoria donde P1 es 4, N1 es 0,14, P2 es 9, N2 es 0,040 y P vale 13. No sé si alguien lo puede determinar. Entonces, a la hora de yo aplicar la fórmula de Manning en un caso como este, el valor de n que tendría que considerar no sería, como dije, ni el promedio, ni el menor, ni el mayor, ni el menor, sino el n equivalente que calculemos con la fórmula. ¿Cuánto sale ese n equivalente? ¿Lo tienen? No es un cálculo tan complicado, ¿ah? Bueno, a mí me sale 0,0235. 0,0235. No, no es correcto. Tomen en cuenta que, por ejemplo, lo que predomina más es el perímetro asociado a la roca. Y la rugosidad de la roca es 0,040. Entonces, el valor del n equivalente debe estar más cerca del 0,40 que del 0,14. Ah, sí, sí, tiene razón. Es 0,0331. Así es, sí. Vamos a descubrirlo.
Sí, 0.0331 o 33.2, depende del redondeo, ¿no? Entonces, ese es el valor que se obtiene. Y bueno, a la hora de yo trabajar con la fórmula de Manning, el valor del n que debería de tomar sería el que ahí se indica, ¿no? Resultado de haber aplicado la fórmula de Horton y Einstein. Bien, bueno, dejamos este ejemplo entonces, ya lo hemos visto. Y bueno, cerramos acá y más bien vamos a volver una vez más a la presentación. Bueno, estamos acá en la presentación. Avanzamos. Y más bien ahora vamos a referirnos a algo que también es importante considerar, aunque no es algo complicado, creo que es hasta algo intuitivo. El tema de canales de sección compuesta, que puede referirse en situaciones prácticas a lo siguiente. Digamos que yo tengo un río en el que, como se indica, en condiciones normales, el nivel del agua es el que se señala justamente con la flecha, ¿no? Que es donde dice normal water level, ¿no? El nivel normal del río, que ocupa el cauce central. Sin embargo, cuando hay una avenida, podría ser que ocupe los planos adyacentes. E incluso en una avenida extraordinaria podría incluso llegar hasta un nivel, como se señala acá, nivel de avenidas, flat level, y por lo tanto ocupar las áreas adyacentes. Entonces, en ese caso, ¿cómo determino yo el caudal que circula? Entonces, el caudal que circula yo lo podría determinar, y esto creo que suena bastante lógico, dividiendo la sección del cauce, la sección ocupada por el agua, en tres partes. El plano de inundación izquierdo, que es A2, el cauce principal, que sería A1, y el plano de inundación derecho, que sería A3. Ahora, cada uno de esos planos no necesariamente tiene el mismo material y por ende la misma rugosidad. Podría ser que uno tenga rugosidad N1, el otro N2, el otro N3. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Lo que tendría que hacer es aplicar Manning en cada una de las secciones, en la sección con área A1 y rugosidad N1, en la sección con área A2, rugosidad N2, y en el área con área con sección A3 y rugosidad N3. Aplico Manning, determino Q1, Q2, Q3, lo sumo y eso vendría a ser el caudal total. Entonces es un planteamiento bastante lógico y razonable, y donde de alguna manera con eso distinguimos el que pudiéramos tener, por ejemplo, incluso diferentes materiales de lecho en el plano izquierdo que en el plano derecho y que en el cauce principal. Ahora, muchas veces N2 y N3 son similares y a veces más bien el N1 es diferente. Y eso incluso es importante tomarlo en cuenta si es que, por ejemplo, fuera a hacer un modelamiento de un río con el GEC-RAS. El GEC-RAS justamente me va a pedir estos tres valores, ¿no? El N1, el N2 y el N3, ¿no? Entonces, por eso es importante al menos identificar esta situación. Bueno, pero no habría mucho más que decir ahí. Más bien Ingeniero, tengo una consulta con respecto al ¿cómo gráfico no? anterior. Sí. Hay en la porción del área A3, A1 y A2, podría considerar que hay paredes que están en contacto con otra porción de agua y no tanto con un material áspero. ¿Qué coeficiente de N tendría la pared de esa sección A3, por ejemplo? ¿Una tiene que ver Alfa, con el hecho? ¿de qué pared estaríamos hablando, perdón? A3 tiene un contorno, porque usted ha Claro que, dividido esa sección. Y hay una claro, parte ahora de esa ese línea, contorno. pero esa Esa parte de línea ese contorno, divisoria es ya es. imaginaria, ¿no? Ajá. O sea, la línea vertical, las dos líneas verticales que hemos trazado para separar a 1, a 2 y a 3 son líneas imaginarias, ¿no? No son reales. Porque el contorno es simplemente, pues, el lecho del cauce que está en contacto con el agua.
Entonces, si quiero P sub 3, permítanme un ratito, vamos a activar el resaltador del mouse. Un segundo, para poder ilustrarlo un poquito mejor. Mouse highlight. Vamos a ver. Entonces ahora sí lo ponemos esto a pantalla completa. Entonces, como digo, estas líneas que estamos señalando son imaginarias. Lo único que están haciendo es separar o dividir el plano de inundación izquierdo del cauce central y del plano de inundación derecho. Entonces, si yo hablo, por ejemplo, de P1, P1 vendría a ser todo este contorno que estamos recorriendo, P1, para el cálculo de Q1 y con rugosidad N1. P sub 2 sería más bien todo lo que estamos recorriendo ahora, que tendría rugosidad N2 dependiendo del material del lecho que yo tenga ahí. Y con eso calculo Q2. Y P sub 3 sería lo que estamos recorriendo en este instante, que estaría asociado a una rugosidad N3 y con lo cual calculo Q3, ¿no? Entonces no sé si eso queda entendido o hay alguna inquietud más, No, no, está bien, doctor, sí. ¿sí? Bien, bueno, entonces ahora más bien vamos a pasar a ver otro tema que es bastante importante, que tiene que ver con la hidráulica o el cálculo hidráulico de conductos circulares parcialmente llenos, lo cual tiene múltiples aplicaciones, ¿no? Porque eso tiene que ver con sistemas de alcantarillado urbano, por ejemplo, o sea, drenaje de aguas servidas. Tiene que ver con los temas de drenaje, por ejemplo, subterráneo, cuando coloco drenes para abatir el nivel freático. Tiene que ver con temas de drenaje pluvial, cuando diseño un sistema de drenaje de agua de lluvias, o incluso en el proyecto de alcantarillas, obras de cruce, obras de drenaje transversal en carreteras, ¿no? En la disposición de alcantarillas. Entonces, en todos estos casos es muy frecuente que se tenga conductos circulares, pero donde la descarga no es a tubo lleno, ¿no? Ni a presión, sino al contrario, es un flujo a gravedad, es un flujo controlado por la pendiente del conducto y el conducto está parcialmente lleno. Entonces, el flujo ocurre como si fuera un canal. Entonces, en verdad me encuentro en este caso, ¿no? En el caso en el cual, por ejemplo, yo tuviera un conducto circular como el que se muestra acá, la superficie libre es AB, la superficie libre es AB. En esta región superior lo que tengo es simplemente la presión atmosférica, aire, o sea, eso no está presurizado. Y bueno, esto, lo que yo quiero determinar es, por ejemplo, el caudal que circula. Entonces, la fórmula de Manning es perfectamente factible de utilizarlo, o sea, yo puedo utilizar Manning sin ningún problema. Mi problema está en esencia en la parte geométrica, porque como entenderán, yo tengo que determinar el área, pero el área no es el área del círculo, sino es el área mojada, o sea, el área ocupada por el agua, que es lo que estamos recorriendo. Toda esta región AB y todo el contorno me define una región que es toda esta, que es donde yo tengo que determinar el área. Ese es el área de flujo. Y el perímetro mojado también no es el perímetro del círculo, sino es el perímetro que está en contacto con el agua, o sea, el perímetro AB recorriéndolo pues por la parte inferior, ¿no? O sea, todo este contorno es el perímetro mojado. Entonces, ¿cómo lo determino? Mi problema entonces no es hidráulico, sino mi problema es geométrico. Entonces lo que tendríamos que ver es establecer fórmulas que permitan es determinar o calcular por una parte el área mojada y por otra parte el perímetro mojado. Entonces para eso hay un cálculo preliminar, ¿no? Que es lo que justamente se ilustra en esta lámina. Porque pueden ver, en primer lugar, que por ejemplo, ¿qué hemos trazado acá? Hemos ubicado el centro del círculo, hemos trazado el radio OA y el radio OB. Con lo cual en verdad hemos definido el arco circular A o B, el sector circular A o B, ¿no? Sector circular A o B. Sector circular que como aprecian ustedes tiene un ángulo central 2θ.
Teta es el ángulo que surge de la división mediante esta línea vertical OM, que bueno, cae justamente en el punto medio de la superficie libre, y donde incluso ese segmento OM lo vamos a llamar Z, y que nos define los ángulos teta y teta, ¿no? Entonces este sector circular AOB tiene por ángulo central 2 teta. Bueno, entonces incluso acá hay algunas relaciones que se pueden plantear, porque si al tirante de agua lo llamo Y y al diámetro lo llamo D, yo podría decir primero que Z, por ejemplo, ¿qué valor tiene? Z no sería sino Y menos D medios, ¿no? Si al tirante le resto el radio, lo que me quede es Z. Entonces ahí tendríamos la relación Z igual a I menos D medios. Y bueno, por otro lado, ¿quién es teta? Si yo cojo cualquiera de los triángulos, el triángulo AOM o el triángulo MOB, y yo veo quién es teta, primero, cualquiera de esos triángulos es rectángulo, y teta no es otra cosa sino el arco cuyo coseno es z sobre d medios, ¿no? Teta es el arco cuyo coseno es z sobre d medios. Entendiendo que para ese ángulo teta, z es el cateto adyacente y d medios es la hipotenusa, ¿no? Entonces con eso determinamos teta con la relación que acá se escribe. Ahora, ¿para qué calculamos teta? Porque eso nos va a servir para poder determinar el área del sector circular A o B, como lo vamos a ver. Entonces, bueno, ya tenemos estos cálculos preliminares, ya sabemos quién es Z, ya sabemos quién es teta, y entonces con ello ahora, ¿qué podríamos decir? Queremos calcular el área, pero bien podemos decir lo siguiente. El área que queremos determinar es el área achurada, ¿no? Porque ese es el área mojada. Pero yo podría decir que esa área mojada es igual al área total, llamémosla área full, área completa, a lo cual le resto este segmento circular, o esta especie de sombrerito, ¿no? Que tengo acá, esta pequeña coronita. Entonces a esto se le denomina segmento circular. Entonces, si al área del círculo le resto el área del segmento circular, lo que voy a tener es el área buscada. Pero a su vez, ¿quién es el área del segmento circular? El área del segmento circular no es sino el área del sector circular, o sea, el área del pedazo de torta, menos el área del triángulo. Si al área de este pedazo de torta yo le resto el área del triángulo, lo que me queda es el segmento circular. Entonces, tal como se indica acá en la parte inferior, el área sería el área completa menos el área del segmento, pero a su vez el área del segmento es el área del sector menos el área del triángulo. Entonces, ¿qué me resulta al final operando? Y bueno, ven viendo que acá signo menos y signo menos se convierten en más. El área sería el área completa menos el área del sector más el área del triángulo, ¿no? Eso es lo que tendría. Entonces, lo único que tengo que ver es quién es cada uno de ellos. Entonces, incluso acá, bueno, están planteadas las relaciones que no vamos a demostrarlas porque se podría demostrar de la pura aplicación de geometría y trigonometría, pero podríamos decir primero, el área completa todo lo conocemos, ¿no? Es pi d cuadrado entre 4, el área del círculo. El área del sector es el área proporcional de acuerdo a la abertura dada por el ángulo central que es 2 teta. O sea, yo podría plantear una suerte de regla de 3, ¿no? Yo podría decir, a 360 grados corresponde la torta completa, que es pi d cuadrado entre 4. A un ángulo central de 2 teta, ¿qué pedazo de torta corresponderá? ¿Qué área corresponderá? Pues será pi d cuadrado entre 4 por 2 teta dividido entre 360. Y eso nos lleva a tener como área del sector pi d cuadrado teta entre 720. Pi por d cuadrado por teta entre 720, el área del sector. Y el área del triángulo, en realidad por acá creo que tenemos algún cálculo más o menos, bueno, no muy prolijo, pero creo que se entiende.
El área del triángulo lo queremos determinar acá, sería, bueno, la base, que sería 2 veces d medio seno de teta, por la altura, que sería d medios coseno de teta, y dividido entre 2 porque es un triángulo. Entonces, pues, tendríamos la expresión que acá se indica, 2 veces d medios seno de teta por d medios coseno de teta entre 2. Pero 2 veces seno de teta coseno de teta es seno de 2 teta. Entonces la expresión final sería d cuadrado seno de 2 teta entre 8, que es lo que tenemos acá, d cuadrado seno de 2 teta entre 8. Entonces al final, ¿qué resulta? Resulta pues que, como acabamos de decir, el área es el área completa menos el área del sector más el área del triángulo, pero el área completa es pi d cuadrado entre 4, el área del sector, como ya se dijo, es pi d cuadrado teta entre 720, y el área del triángulo es d cuadrado seno de 2 teta entre 8. Entonces, agrupando todo y operando, lo que resulta es la expresión que tienen en la parte final. Entonces, esta sería la expresión final del área, que sería pi d cuadrado entre 4 menos pi d cuadrado teta entre 720 más d cuadrado seno de 2 teta entre 8, que en la práctica es el área completa menos el área del sector más el área del triángulo. Eso en cuanto al área. Y en cuanto al perímetro mojado, ¿quién es el perímetro mojado? El perímetro mojado, como dice, es la parte que está en contacto con el agua, que sería el perímetro total menos la parte no mojada. Y la parte no mojada es la que está asociada al ángulo central 2 tetas. Si volvemos a la figura original, el perímetro completo es pi por d, pero yo le tengo que restar esta parte superior, porque eso no está en contacto con el agua. Y esa parte superior está asociada al ángulo 2 teta, entonces sería pi por d por 2 teta entre 360, y eso viene a ser pi por d por teta entre 180. Entonces eso nos lleva a tener esta expresión. Pi por d por 1 menos teta entre 180. Esa sería la expresión del perímetro mojado. Con lo cual ya tendríamos una expresión para el área y una expresión para el perímetro mojado, y con ello perfectamente podríamos ir a la fórmula de Manning y hacer cualquier cálculo hidráulico porque ya tenemos resuelta la geometría. Ahora, lo que hay que tener cuidado, y con eso concluiremos, creo, la sesión de hoy día, porque ya estamos prácticamente a las 10, ya mañana, no mañana, sino la próxima sesión habremos de ver ejemplos de aplicación. Hay que ver qué pasa cuando el nivel del agua se encuentra más bien por debajo del centro. Acá tengo el centro O, y el nivel del agua se encuentra por debajo y no por arriba como antes. Entonces, en este caso, las fórmulas cambian, porque vean ustedes que, por ejemplo, Z ya no va a ser como antes, era I menos D medios. Ahora Z será D medios menos I. Z será D medios menos I. Y el área es simplemente la porción que estamos mostrando, la porción inferior. Entonces eso ya no va a ser como antes dijimos, área completa, menos área del sector, más área del triángulo, sino será área del sector A o B, menos el área del triángulo A o B. El área del sector A o B, menos el área del triángulo A o B, me estará dando el área mojada. Las fórmulas cambian y tendríamos entonces lo siguiente. Sería el área del sector menos el área del triángulo, y el perímetro mojado también sería pi por d por teta sobre 180 simplemente, porque sería el perímetro mojado, sería la parte inferior, o sea, la parte que está en contacto con el agua, que sería la que está asociada al ángulo 2 teta, sería pi por d por teta entre 180. Bueno, entonces hay que siempre tener cuidado y ver dónde estamos, si estamos por encima o estamos por debajo, para ver qué relaciones son las que aplicamos, ¿no? Pero bueno, esto, como comento, es un tema sumamente importante porque tiene múltiples aplicaciones, y tiene aplicaciones, como se señala, en lo que es alcantarillado urbano, sistemas de drenaje pluvial, sistemas de drenaje subterráneo,
o diseño de alcantarillas en proyectos viales, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Y pueden haber otros casos más. O sea, todo conducto circular que lleve pues el agua a pelo libre está bajo las condiciones que nosotros acabamos de reseñar. Bueno, este tema estamos cerrando la teoría, pero lo que queda por ver es ejemplos aplicativos. Entonces con eso estaremos empezando el desarrollo de la siguiente sesión, para luego pasar a ver otro concepto importante que es el de sección más eficiente, y luego abordar lo que corresponde ya al diseño de canales, no el cálculo hidráulico de canales, sino el diseño de canales, ¿ya? Bien, entonces hasta ahí llegamos, a menos que haya alguna consulta, alguna pregunta. No sé si hay alguna inquietud por parte de cualquiera de ustedes. Si no hay más, pues no me queda más que agradecerles Gracias, muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profesor. Muchas y gracias, buenas noches. para Doctor. vernos la próxima semana. Nos vemos, gracias, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches.